¿Sientes dolor al levantar el brazo? ¿Sientes dolores en tareas tan simples como peinarte, lavarte la cabeza o en el caso de que lleves sujetador, al abrochártelo? Entonces es muy probable que tengas un problema en tu manguito rotador, una estructura clave para darle estabilidad a nuestro hombro. Esta pequeña estructura, este conjunto de músculos, es clave para darle estabilidad y funcionalidad al hombro y es muy probable que tengas algún tipo de problema en él. Pero también es una de las estructuras más lesionadas a nivel del hombro. Lo peor es que muchísima gente no es consciente de que tiene un problema en el manguito rotador o un problema en el hombro hasta que el dolor ya es muy intenso, hasta que ya es demasiado tarde. Pero tranquilo, porque en este vídeo te voy a enseñar cuáles son los problemas principales que suelen tener el manguito rotador y cómo solucionarlos. Y al final del vídeo además te dejaré unos cuantos ejercicios para que puedas hacer para fortalecer y prevenir futuras lesiones. Así que quédate hasta el final porque esto te interesa. El manguito rotador es un conjunto de músculos que tenemos a nivel de la parte posterior del hombro. Esos músculos son concretamente 4, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Su función principal es darle estabilidad al hombro y permitirnos hacer movimientos como por ejemplo tocarnos la cabeza, lavarnos los dientes, es decir, movimientos que incluyen rotaciones externas y rotación interna, subirnos el pantalón, todos esos movimientos, en todos esos movimientos va a estar relacionado y va a estar activándose el manguito rotador. ¿Y cuáles son los problemas más típicos del manguito rotador? En primer lugar, en el ranking tenemos la tendinopatía del supraespinoso. El supraespinoso, que es el primero de los músculos del manguito rotador, suele sufrir y suele padecer inflamación a nivel del tendón. El tendón viene a insertarse prácticamente en la cara anterior del hombro y pasa por unos espacios muy reducidos. Entonces, en personas que tienen trabajos repetitivos o movimientos muy abruptos, suele producir patología y suele ser además bastante incapacitante y generar un dolor muy molesto. El dolor además se caracteriza por estar justo en esta parte anterior, que es justo el punto de inserción del supraespinoso. En segundo lugar del ranking tenemos el impingement subacromial o pinzamiento subacromial. Eso sucede que en el espacio que tenemos entre el acromio y la cabeza humeral se disminuye. Esto puede producirse por diferentes razones, pero al reducirse ese espacio deja menos espacio para que el tendón del supraespinoso también fluya y trabaje en movimiento en esa zona. En tercer lugar tenemos la rotura del manguito rotador, que esto sería la rotura de cualquiera de uno de esos 4 músculos. Principalmente, ya os he dicho que el más afectado suele ser el supraespinoso. La rotura puede ser parcial y apenas afectar a la movilidad y funcionalidad de la zona y apenas producir dolor. De hecho, mucha gente en su día a día tiene una rotura parcial y no es capaz de darse cuenta porque no genera ningún tipo de problemas, o puede ser una rotura total, que en ese caso sí que va a haber una pérdida de funcionalidad, una incapacidad de levantar el brazo y de hacer ciertos movimientos relacionados con la función del manguito rotador. Y en cuarto y último lugar, de las lesiones más frecuentes, tenemos la bursitis subacromial. La bursitis es la inflamación de la bursa. ¿Qué es la bursa? La bursa es como una almohadilla, una bolsita que nosotros tenemos que tiene una cantidad de líquido para permitir y facilitar el movimiento de los tendones sin que haya un roce excesivo. A veces lo que pasa es que esa bursa se inflama y acumula muchísimo líquido dentro, produciendo un dolor muy intenso y muy molesto a la palpación del hombro. Pero así, en cómputo global, si tú notas problemas para hacer actividades por encima de la cabeza, como peinarte, lavarte la cabeza, lavarte los dientes, o por detrás de la espalda, como abrocharte el sujetador o subirte el pantalón desde la parte posterior, es probable que algún tipo de afectación tengas en el manguito rotador. Entonces tenemos que ponerle atención. Pero no te preocupes por ello, porque en la mayoría de los casos hay solución. Y la solución, además, pasa principalmente por fortalecer y aliviar los síntomas sin tener que pasar por cirugía en la mayoría de los casos. Por lo tanto, desde la fisioterapia lo que vamos a hacer en primer lugar es generar analgesia y una bajada de esa inflamación. Y posteriormente lo que vamos a tratar es darle el estímulo para que esa zona se fortalezca mediante ejercicios y mediante diferentes técnicas. Y aquí es donde entra la parte práctica del vídeo y los ejercicios que os voy a enseñar. Vamos a hacer 5 ejercicios dedicados a trabajar el manguito rotador. Trata de hacerlos por lo menos 3-4 veces por semana para empezar a notar unos resultados. No nos vale únicamente con un día, hay que tener una cierta constancia y repetirlos
de forma continua. El primer ejercicio que vamos a hacer, además me pongo aquí cerca de la puerta, va a consistir en rotación externa. ¿Qué es la rotación externa? La rotación externa consiste en este movimiento. Vamos a atar la goma o una goma elástica en el pomo de la puerta o en cualquier sitio que tengamos en casa, y lo que vamos a hacer es este movimiento, siempre con el codo pegado a la cadera, al cuerpo, y hacemos el movimiento hacia afuera, ¿de acuerdo? Este sería el primer ejercicio. Lo vamos a hacer de forma continua, unas 10-12 repeticiones, controlando el movimiento. Es importante que el movimiento no sea loco ni brusco ni nada, sino que el movimiento sea controlado. Abro, mantengo y vuelvo despacio. Abro, mantengo y vuelvo despacio, sin separar el codo. El segundo ejercicio que vamos a hacer va a consistir en el movimiento opuesto, que es la rotación interna. Para que lo veáis bien, lo voy a hacer de este lado, pero la rotación interna es el movimiento opuesto. La rotación externa era abrir y la rotación interna es cerrar. Imaginaos que queréis poner la mano en el ombligo y apretar hacia adentro. Pues ese es el movimiento que vamos a hacer. Entonces cogemos la goma, la tenemos ahí bien cogida y nos separamos un poquito. Entonces desde este punto, con el brazo ligeramente abierto, lo que vamos a hacer es traerlo hacia el frente y vuelvo. Siempre con el codo pegado. Y vuelvo, giro y vuelvo, me lo traigo y vuelvo, sin separar el codo. Esto no sería correcto. Correcto sería codo pegado al cuerpo y solo muevo aquí. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De acuerdo? Vamos a hacerlo igualmente con 10-12 repeticiones para poder trabajarlo de una forma mínimamente intensa. El tercer ejercicio que vamos a hacer va a consistir en una retracción escapular. Una retracción escapular consiste en traer los hombros hacia detrás, imaginándonos como que queremos coger algún objeto con la parte posterior. Es decir, yo tengo aquí, imaginaros que yo pongo una pelota, imaginar que la quiero coger con las escápulas. Tengo que juntar y lanzar los hombros hacia detrás. Pues ese es el movimiento que vamos a hacer. Y nos vamos a ayudar con la goma. Nos vamos a dar un par de vueltas a la goma y lo que vamos a hacer aquí es tal que así. Vamos a tener la goma bastante prieta en las manos, bastante cerradito, y lo que vamos a hacer es junto y a la vez separo los codos hacia afuera para potenciar un poquito el movimiento. Entonces yo junto las escápulas atrás, es decir, mando los hombros hacia atrás y a la vez activo más, activando con las manos hacia afuera. Ahí. Ahí. Tenéis que notar el movimiento y el ejercicio en la parte posterior, ¿de acuerdo? Tenéis que notarlo que el movimiento nace de esa parte, no del movimiento de los brazos. Eso va después. Es decir, yo primero junto atrás y luego abro para potenciarlo. El siguiente ejercicio que vamos a hacer va a ser en hacer elevaciones frontales, pero con la goma. ¿Por qué lo vamos a hacer con la goma? Porque así vamos a generar una activación de la musculatura escapular. Entonces, vamos a poner tensión en la goma y con esa tensión en la goma vamos a ir para arriba, sin quitar la tensión, siempre manteniendo la tensión en la goma y para abajo, para arriba y para abajo, siempre con la tensión. Una buena tensión, cuanto más tensión podamos mantener, mejor. Lo más normal es que empecéis a notar que genera fatiga y esa tensión empiece a generar vibraciones en el movimiento, pero no necesariamente es malo. Y por último, el último ejercicio que vamos a hacer son elevaciones laterales. Lo podemos hacer con un pequeño peso o con la goma. En el caso de la goma, yo la voy a pisar y aquí hago elevación lateral y mantengo 1, 2 y 3 y bajo. El supraespinoso va a estar interviniendo aquí, principalmente en los primeros grados de movimiento. Entonces, yo subo y bajo, subo, mantengo
y bajo, subo, mantengo y bajo, ¿vale? Siempre intentamos que el movimiento sea lo más puro posible, no vale hacer compensaciones con el cuerpo, sino que el tronco está estable, por eso yo me pongo la mano aquí para tener un estímulo y solo muevo el brazo. Si notas dolor en alguno de los ejercicios, es necesario que bajes la intensidad o que consultes con un fisioterapeuta. Siempre nos puedes dejar un comentario en la cajita de comentarios que tenemos aquí abajo. Ahora ya sabes cómo cuidar tu manguito rotador. Además, es importante que empieces a cuidarlo desde ya mismo, ahora que tienes unas cuantas herramientas para empezar. Si te ha gustado este vídeo, déjanos un like, comenta y suscríbete para estar al tanto de todos los nuevos vídeos que vamos a estar sacando próximamente. Muchas gracias.